hoy en día. Palabra de justicia, palabra de verdad, palabra que no esté mezclada con el pensamiento de los hombres, sino que sea una palabra que venga cimentada sobre la roca, que es Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Si esto enseñas, dice el Señor, a los hermanos, entonces seremos buenos ministros. ¿Cuántos queremos ser buenos ministros en este tiempo a este pueblo que necesita de Dios? Llevando un pan de vida, un pan que trae esperanza, un pan que cambia y que transforma, y que tanto lo necesita hoy en día esta humanidad. Pues así dice el Señor. Palabras de fe, de buena doctrina, de las que has aprendido. Porque si usted y yo somos cimentados en la palabra, en la doctrina de Cristo Jesús, pues esto es lo que vamos a enseñar. Pero si no hemos sido cimentados, si no hemos sido instruidos en una buena palabra, pues entonces nuestro pan llevará levadura. Y usted sabe que la Biblia dice que un poquitico de levadura leuda toda la masa. O sea, daña aquel alimento, porque lo que hace es solamente formar volumen, pero no alimenta para nada. Dice el Señor, palabra de fe y de buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y las viejas costumbres. Hay que, para nosotros, ejercitarnos. Como dice la Biblia, dice, el ejercicio corporal para nada es provechoso, porque ¿qué es más importante para mi vida? Lo espiritual es la prioridad. Aunque sé que si yo me cuido, pues voy a estar alineado. Pero aquí recalca la palabra del Señor y dice, es más importante la palabra que cualquier otra cosa. Porque lo demás es vanidad, dice el rey Salomón a través de esta palabra cuando daba aquellas enseñanzas. Y nosotros debemos entender, amados hermanos, que así como dice la palabra del Señor, es prioridad para mi vida saber que debo tener piedad, una palabra muy importante en el cuerpo de Cristo Jesús. Dice, ejercítate en la piedad más que en el ejercicio corporal. ¿Qué es más importante? La piedad. Y cuando yo hablo de piedad, o cuando miramos esta palabra de piedad, se refiere al amor. Jesús es el ejemplo de piedad que mostró su amor por todos nosotros, dando su vida en rescate de una humanidad perdida y corrompida en el pecado. Pero Él mostró el mayor acto de piedad para con nosotros. Ahora, si nosotros nos estamos ejercitando en un alimento espiritual, necesitamos de tener piedad. Y la piedad, ella se basa a través de una buena doctrina, de una buena palabra, de un buen consejo, de una palabra que trae vida y que trae esperanza a alguien que lo necesita. Así como un día el Señor también trajo a nosotros esas buenas nuevas de salvación y nos rescató con su amor eterno. Piedad nos pide el Señor. La palabra piedad para que todo sea provechoso, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Si tiene promesa en este tiempo, ¿cuánto más cuando entremos a esa eternidad gloriosa con nuestro Señor Jesucristo? Necesitamos, amados hermanos,
alimentarnos de un buen alimento que sea provechoso para nuestras vidas, para nuestras almas. Porque hoy en día carece la sana doctrina. Y el Señor nos recalca y vuelve y nos recalca que tengamos cuidado del alimento que usted y yo recibimos. Porque si usted recibe basura, recibe comida chatarra y afuera del mundo, eso es lo que vas a impartir. Pero si usted se alimenta de buena palabra, de buena doctrina, eso es lo que vas a entregar. Amén, aleluya. Y qué bueno es cuando nosotros nos alimentamos bien. ¿O a cuánto no le gusta alimentarse bien? Comer un buen alimento, una buena comida, un buen plato de pescado, un buen plato, ¿cierto? Que esté bien preparado, porque sabemos que aquí nos vamos a dedicar. Y si para nosotros una comida en el presente nos hace sentir satisfechos y provechoso aquel alimento, ¿cuánto más una palabra que trae bendición a nuestras vidas y nos llena y nos sacia y nos llena de bien y trae a nosotros todo aquello que necesitamos para ser alimentados en buena manera? Amén. Vamos a mirar lo que nos habla la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 en adelante. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y aquí nos vamos a basar en esta palabra, en lo que el Señor comenzó enseñando a su pueblo, cuál era el verdadero alimento para sus vidas. Dice así la palabra del Señor: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabe que es muy importante que nosotros seamos primeramente afligidos? Porque muchas veces esperamos tener todo en nuestra mano, pero no recibir la aflicción. Pero sabe que el Señor primero afligió al pueblo y le hizo tener hambre. Porque sabe que cuando nosotros somos afligidos, llega la necesidad a nuestras vidas. Pero mientras tenga todo en casa, pues entonces nos despreocupamos. Así como aquel hijo que tiene todo en casa, entonces no se preocupa por nada. Pero cuando hay una necesidad, entonces surge la preocupación. Así mismo pasó con el pueblo de Israel. El Señor afligió al pueblo en el desierto para que tuviera hambre, para que tuviera una necesidad en su vida. Por eso cuando te sientes afligido o afligida, no te preocupes, que el Señor lo que quiere es llenarte. El Señor lo que quiere es hacerte sentir, que veas y entiendas que necesitas más de Él, que necesitamos más de su presencia, que necesitamos llenarnos de Él. El Señor afligió a su pueblo y le hizo tener hambre, y luego le presentó un alimento, una comida que no conocían ellos, ni sus padres la habían conocido. Un alimento espiritual que no conocían. Porque mire, amado hermano, cuando conocemos las cosas muchas veces no son importantes para nuestras vidas. Pero cuando llega un alimento nuevo, cuando llega y se nos presenta algo que es hermoso a nuestras vidas, entonces allí es donde comenzamos a colocar el sentido a aquello. Y el Señor les presentó un alimento, un maná, comida que no conocían ellos, ni sus padres la habían conocido. Pero ¿sabe qué era lo más hermoso? Que aquella comida no era cualquier clase de comida. Dice la Biblia que el maná venía de arriba del cielo. Osama, anda la basada.
Comida que venía de arriba. Y lo más importante de esta comida es que la comida era para su sustento diario, para bendecir sus vidas día tras día. Venía maná del cielo y tenían que tomar el alimento para ser alimentados durante todo ese día. Y si cogían más de la cantidad, el alimento se dañaba, se podría. Pero cuando tomaban el alimento necesario para sus vidas, este alimento los sustentaba a ellos día tras día. Amén, aleluya. Porque es necesario, amado hermano y hermana, que el alimento espiritual sea diario a tu vida. Que tú tomes de ese alimento, así como dijo Jesús un día: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tendrá hambre jamás. Necesitamos de ese alimento diariamente. Amén, amén. ¿Por qué la iglesia hoy en día carece de palabra, de conocimiento? Porque nos despreocupamos. Porque hay hombres y mujeres perezosos para la palabra de Dios. Porque nos da muchas veces pereza escudriñar la palabra de Dios cuando el Señor nos enseña desde un principio: toma la ración para tu día, tómala, porque allí te voy a alimentar. Amén, aleluya. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy a través de esta palabra, de este tema? Que quiere darnos a nosotros un alimento. ¿Para qué? Para nuestra alma. El Señor nos está mostrando y está diciendo: quiero entregarte un alimento para tu día a día. Un alimento que va a saciar tu vida en el día a día. Y como ese alimento va a saciar tu vida, entonces vamos a buscarlo, porque sabemos que allí lo necesitamos, porque Él nos va a sustentar. Te sustenté con maná, dice el Señor. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Nosotros no vivimos de las cosas materiales, sino que toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Toda palabra que sale de la boca de Jehová. Para hacernos entender esto, el Señor lo dice: que es a través de su palabra que vivimos. Nosotros no vivimos de las cosas materiales. Nuestro sustento no está en lo que nos ofrece el mundo. Nuestra vida no se sostiene de aquello que recibimos de afuera. Nuestra vida se sustenta de toda palabra que sale de la boca de Jehová de los ejércitos. Porque allí es donde está el pan de vida. Allí es donde está el consejo. Allí es donde está lo que usted y yo necesitamos. En la palabra del Señor está la sanidad, están los milagros, están los prodigios. En la palabra del Señor está la libertad. Por eso dice el Señor: y conoceremos la verdad, y esta verdad nos hará libres. Nos hará libres. Por eso, si tenemos la palabra del Señor, tenemos que ser libres. ¿Sabes que hubo un problema grave en el pueblo de Israel cuando el Señor les entregó el maná? Porque ellos no obedecieron. Tomaban más de la ración. Y luego comenzaron a cansarse del alimento. Entonces ellos dijeron a tal punto: ya estamos cansados del maná. Ya estamos cansados. Ya estamos cansados de lo mismo. Hoy en día sucede lo mismo. El pastor da la palabra y las ovejitas están cansadas de lo mismo. Ese mensaje yo ya me lo conozco. Ese mensaje es el mismo. Esa palabra es la misma. Están igual que el pueblo de Israel. Es la misma palabra, pero ¿sabe por qué el Señor no cambia la palabra? Porque el pueblo no ha cambiado. Amén, aleluya.
Pero el día que nosotros cambiemos, el Señor seguirá avanzando con algo nuevo. Pero mientras no recibamos la palabra, mientras no nos alimentemos y no permitamos que ella cumpla su propósito, el Señor seguirá hablando lo mismo cada año, hasta que cambiemos, hasta que haya un cambio. El pueblo estaba cansado, lo mismo. Señor, ahora darnos carne. ¿Y qué es más provechoso, el pan o la carne? No sé si usted lo había visto de esa manera, pero ellos pidieron carne. Querían darle rienda suelta a su carne. Querían hacer lo que ellos querían hacer, mas no lo que Dios les había ordenado. Dios había puesto a un líder, a un hombre entregado a Dios, que puso sus pies allá en el monte y su llama comenzó a arder. Y como su llama ardía, luego Dios lo puso a dirigir su pueblo. Le dijo: ve, guíalos, te entrego la vara, comienza a direccionarlos. Pero el pueblo se hizo rebelde. El pueblo no quería ni obedecer a Moisés. Querían otra clase de alimento. Usted sabe que cuando nosotros rechazamos lo que viene de arriba, entonces ¿qué va a pasar con nuestras vidas si rechazamos el alimento que el Señor nos da? Nos vamos a debilitar, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar. El alimento ya no va a cumplir la misma función porque no es el que el Señor está dándonos. Es que la Biblia dice que el Señor les concedió lo que ellos pidieron. Sí, se lo concedió, pero porque ellos fue el deseo de su corazón. Pero nunca fue el deseo del corazón de Dios. Dios les envió lo primero. Y lo primero es lo primero. Lo primero marca la diferencia. Lo primero es lo que el Señor nos da, es lo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Si Él nos dio su Espíritu, ¿por qué debemos de desecharlo? Cansados, el pueblo cansado de la palabra. Necesitamos un buen alimento, amada iglesia. Necesitamos que el Señor nos guíe, nos fortalezca y nos ayude cada día. ¿Saben que hubo un hombre también que recibió grande aflicción sobre su vida? Y nos lo describe la Biblia. Aquí encontramos a Job, un hombre que recibió aflicción. Pero en medio de la aflicción, él tuvo que entender que prioridad para su vida era Dios, más que todos los bienes que le rodeaban, más que todo aquello que el Señor le había entregado un día. Recibió aflicción. ¿Y por qué tuvo que recibir aflicción Job? Luego no era perfecto, luego no era un hombre apartado del mal, luego no era un hombre que estaba siempre dispuesto para el Señor. Dice la Biblia: perfecto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero recibió la aflicción porque Dios necesitaba hacer entender que no todo lo que estaba a su alrededor lo era todo para su vida. Que Él no se podía conformar con todas aquellas cosas, con los bueyes, con los camellos, con los criados, con sus hijos, con todos aquellos terrenos que tenía. No podía simplemente satisfacerse con ser el más rico de todos los orientales. No, el Señor lo afligió. Estaba bien, pero necesitaba algo. Necesitaba algo más.
Porque en medio de la aflicción lo que hace el Señor es llevarnos a un nivel mayor. ¿Cuántos creen esta palabra? El Señor afligió a Job, ¿y a dónde lo llevó? A un nivel mayor. Porque después de que pasó la aflicción y el Señor le habló por el torbellino y le dio la palabra, y le hizo entender: ¿a dónde estabas tú cuando comencé a crear los cielos, la tierra, los grandes monstruos marinos, los mares, los vientos? ¿A dónde estabas tú? ¿No te estaban justificando? ¿Por qué maldices tu día? ¿Por qué maldijiste aquella noche? ¿Por qué maldijiste la luna y las estrellas que te vieron aquel día nacer? ¿A dónde estabas tú cuando fueron creados los cielos y la tierra, el universo y todo? Pero el Señor tuvo que hacerle entender también que no todo lo que tenía era suficiente para su vida. Y hoy en día el Señor nos dice: no es suficiente lo que tienes, te voy a afligir, pero te voy a hacer entender que necesitas más de mí. Te voy a hacer tener hambre, te voy a hacer buscar lo que necesitas. Porque nos descuidamos. Vivimos 2-3 meses buscando la gloria de Dios y luego parece que hubiera un golpe bajo en nuestras vidas y ya no sigue siendo igual. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Nosotros, la iglesia del Señor, debemos de ir de aumento en aumento, de bendición en bendición, de transformación en transformación, de gloria en gloria. Un poquito allí y otro poquito allá. Debemos de estar conectados con el Señor. Entonces el Señor dice: voy a afligir mi pueblo para darnos algo que no conocemos. Porque siempre que somos afligidos, el Señor nos da cosas que no conocemos. Porque si las conociéramos, entonces estaríamos allí obedientes, sirviéndole a Dios. Pero como no conocemos, desconocemos muchas cosas, entonces el Señor aflige y nos hace entender un alimento espiritual. ¿Cuánto le da la gloria y la honra a nuestro Señor? ¿Cuántos quieren ser afligidos? Poquitos, amén. Pero miren, cuando nos aflige el Señor es para darnos un alimento espiritual, porque allí es donde surge la necesidad. Hay problemas en casa, ay, ahora sí voy a buscar a Dios. El hijo está desordenado, no quiere obedecer y voy a buscar de Dios. El esposo y la esposa están agarrados, hay peleas, entonces hay que buscar de Dios. Hay aflicción. Ay, que la iglesia ya no es lo mismo, ya hay rivalidad entre hermanos y hermanas, hay aflicción. Hay que buscar más de Dios, hay que buscar más del Señor, porque están sucediendo cosas. Entonces el Señor nos pone en alerta. Comienza a llegar una necesidad en nuestra vida: Señor, necesito más, porque no sé, no puedo controlar el problema, la situación, yo no puedo llevarla, quiero que seas tú. Entonces allí es donde el Señor comienza a tomar el control de todo y comienza a ayudarnos para bien. Amén. Vamos a mirar otra cita bíblica, Isaías capítulo 29, versículo 3. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra de Dios? Gloria sea al Rey. Isaías capítulo 29, versículo 13.
Eso es tremendo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cómo está el pueblo? Aquí como nos habla la palabra del Señor. ¿Cómo estaba el pueblo? De labios honrando a Dios, de labios y de corazón, de corazón ¿qué? Lejos de Dios. Cuando sucede esto, ¿sabe qué está pasando, amado hermano, con el pueblo de Dios? Que el pueblo está viviendo mandamientos de hombres. Cuando el corazón del pueblo se aleja de Dios, el pueblo está viviendo mandamiento de hombres, dogma de hombres, pensamiento de hombres. Lejos está de mí, dice el Señor. El pueblo piensa que está cerca del Señor en su pensamiento, pero su corazón está lejos. ¿Y qué delicado es esto? El pueblo de Israel, ¿cómo estaba? De labios decía honrar a Dios, de labios decían, pero su corazón estaba lejos. Su corazón estaba todavía en Egipto. Su corazón todavía traía los ídolos, las tradiciones, traía el mundo. Y qué delicado es estar dentro del cuerpo de Cristo, pero su corazón todavía en el mundo, su corazón todavía con aquellas debilidades, con aquellos pensamientos, con aquellas costumbres. Qué delicado es estar en nuestro corazón lleno de un sentimiento, de una emoción, porque está lejos de Dios. De labios honra a Dios, pero el corazón lejos está de Dios. Entonces el pueblo comenzó a rebelarse contra Moisés. Ya no le quisieron servir al Señor. Y dijeron, Moisés se murió, Moisés ya no está con nosotros, se subió al monte, ya han pasado muchos días. Nosotros necesitamos. Y en lugar de buscar la presencia de Dios, el pueblo, ¿saben qué hicieron? Comenzaron a inclinarse a un Dios pagano. El pueblo necesitaba nutrirse, necesitaba recibir, pero no querían. Comenzaron desechando el pan, desechando el maná y comenzaron a comer carne. Y la carne comenzó a coger fuerza. Y entonces, como la carne tenía fuerza, comenzaron a hacer lo que ellos querían. Su corazón lejos estaba de Dios. Y comenzaron a adorar a un becerro, a un animal hecho de mano de hombres, fundido, a idolatrar, a vivir todavía en el politeísmo en el que vivía Egipto, a vivir en estas cosas. Pero miren, qué delicado es, amados hermanos. Entonces el Señor nos dice que es necesario que nos acerquemos más a Él. No vivamos de apariencias, vivamos siempre siendo genuinos en las manos de Dios. Si el Señor te cambió y te transformó, debes de ser ese hombre, esa mujer genuina delante de Dios. Como dice la Biblia, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que trazan bien la palabra de verdad para no quedar en vergüenza. Porque es necesario que nosotros nos fundamentemos en esta palabra y que este alimento sacie nuestra vida espiritual cada día.
¿Cuánto le alabamos al Rey de Gloria? Amén. Seguimos mirando la palabra del Señor. ¿A cuántos está hablando el Señor? Amén. Gloria al Rey, aleluya. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. ¿Y qué dice el Señor allí? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque el que es inmundo quiere seguir todavía en su inmundicia. Pero el que es santo, ese siempre quiere conservar la santidad. ¿Es así o no es así? Amén. Es así, amados hermanos. Por eso la Biblia es clara cuando habla. Dice el Señor, el que es contaminado, entonces siga en su inmundicia. Pero el que es santo, el Señor llamó a la santidad, entonces siga siendo santo todavía. Porque es necesario definir, es necesario saber de qué parte somos, si somos de las tinieblas o somos de la luz. Pero viviendo en tibiezas, eso no nos sirve. Dice el Señor que nos vomita de su boca. Es una ofensa a Dios. Un ratico en el mundo, un ratico en la iglesia, un ratico cantándole a Dios, otro ratico cantándole al diablo. Una persona que vive así, más bien sería bueno que se tomara una agüita de manzana, a ver si le quita aquel. Pero se necesita, amados hermanos, tener un cambio. Y el alimento, la palabra de Dios, ella es la que nos da a nosotros esa vida y nos orienta para que nos levantemos. Pero el Señor, a través de su palabra, nos lava y nos limpia. ¿Qué necesitamos nosotros tener bien en nuestro cuerpo? Los riñones. Porque ¿qué es lo que purifica tu cuerpo? ¿El corazón? Gloria a Dios. Los riñones. Si tus riñones están buenos, tu cuerpo es descontaminado. Pero si tus riñones están malos, entonces no comienza a funcionar bien y no puede hacer el proceso completo. Entonces necesitamos tener riñones limpios para poder que el cuerpo esté limpio. ¿Y quiénes somos el cuerpo? Nosotros somos el cuerpo. Y para poder estar limpios necesitamos la palabra de Dios, el pan de vida. Y el Señor nos llama y nos dice, o santifiquémonos, o el que quiere seguir en el mundo, siga en el mundo, pero Dios no es de juego. Cuando tomamos una decisión hay que servirle al Señor de corazón y comenzar a tomar decisión firme. ¿Qué más esperamos del mundo? ¿Cuántos vinimos golpeados de allá? Heridos, maltratados, menospreciados del mundo, pisoteados de allá. ¿Por qué querer otra vez? Si nos santificó el Señor, seamos santos todavía. Recuerde bien que el Señor viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Amén, gloria a Dios. Él viene por una iglesia, no que se esté preparando, sino que esté preparada. Amén. Usted y yo no seamos de aquellas 5 vírgenes insensatas que menospreciaron el alimento, no llenaron sus lámparas y entonces cabecearon, se contaminaron con lo del mundo. Seamos aquellas vírgenes
puras, santas y sin mancha, que tenían sus vasijas llenas de aceite. Necesitamos alimentarnos cada día, porque sabemos que allí es donde el Señor obra y trabaja en nuestras vidas para bendición nuestra. Amén. ¿Cuánto le alabamos al Rey? Amados hermanos, esto no es del que más grita, esto no es del que más canta y dice gloria a Dios y aleluya. Es del que esté viviendo realmente en santidad. No es del que más muestre una apariencia ante el hombre, es del que muestre delante de Dios quién es, en humillación. Porque es que de lo más bajo es de donde empezamos. Por eso el Señor dice de lo más vil, menospreciado. A Kathryn Kuhlman la menospreciaron, le dijeron, la trataron de tonta, porque se dedicó toda su vida a adorar y alabar la deidad de Dios y amar al amado Espíritu Santo de Dios. Entonces llegaron críticas de la gente de afuera, porque decían que era una mujer que había desperdiciado su vida. Pero ella dice que lo más hermoso que ella pudo vivir y experimentar en esta tierra fue tener una amistad, una intimidad con mi amado Espíritu Santo, con Él, y buscaba cada día alimentarse. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Alimentarnos. Tengamos cuidado, amada iglesia, porque el Señor nos ama tanto que envió de allá arriba a su Hijo a morir por nosotros. Y luego de allá vino ese pan de vida, porque Cristo Jesús fue quien vino y trajo el alimento aquí mismo. No es que Él se quedó allá, no es que Él mandó un mensajero, Él mismo vino. Él mismo se nos presentó, Él mismo se nos ha revelado a través de su palabra. El pan de vida, el evangelio del reino de los cielos. Por eso el Señor recalcó y dijo: arrepentíos y conviértanse, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Es que yo quiero conocer cómo es el reino de los cielos. Si tú no vives la palabra de Dios, entonces déjeme decirte, no conoces el reino de Dios. Porque el reino de los cielos ya está entre nosotros, y el Señor nos está preparando y nos está llevando que comencemos a estar listos para que cuando Él venga podamos partir con Él también. Ya vino el Señor y el alimento ya se nos fue dado. Depende de nosotros si queremos tener ese alimento y conservarlo en nuestra vida, o solamente recibir otras cosas que vienen de afuera y que contaminan nuestras vidas. Seguimos mirando la palabra del Señor, Romanos capítulo 2, versículo 5. Precioso es el Señor. Romanos 2:5 dice: y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros tener hoy en día? Un corazón, amado hermano, arrepentido. Dice la palabra del Señor que hay gente que tiene un corazón duro, que hay gente que tiene un corazón que no
lo quieren doblegar. En Proverbios habla de un corazón de piedra. ¿Y cómo podemos recibir un alimento si nuestro corazón no está dispuesto? Que tu corazón no ha arrepentido, atesoras cosas, ¿para cuándo? Para el día del juicio, dice el Señor. Estamos en la iglesia del Señor, pero nuestro corazón, ¿dónde está? ¿Está realmente arrepentido nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón? ¿Hay un cambio? ¿O hay cosas todavía allí que no nos permiten recibir el alimento? Porque cuando el corazón no está arrepentido, entonces la palabra pasa desapercibida. La palabra suena como que me están tirando piedras, ¿cierto? Pero la palabra del Señor nunca es ello. La palabra del Señor siempre será para edificación, para bendición, para restauración del pueblo de Cristo. Siempre lo será. Eso no depende del corazón que esté dispuesto. Por eso el corazón de Israel estaba no arrepentido. Y atesoraron cosas para el día de ¿qué? Del juicio. Recuerde bien que a ellos no le fue bien. Ni siquiera alcanzaron a entrar a la tierra prometida. Salieron de un lugar en donde estaban esclavizados, pero siguieron esclavizados ellos mismos dentro de su corazón, porque su corazón llevaba todas aquellas costumbres. El corazón no estaba arrepentido y se necesita estar arrepentidos. Pues el Señor nos trajo del mundo, ahora nosotros, nuestro corazón tiene que estar limpio y puro. La Biblia dice cómo debe de estar nuestro corazón. Dice que limpio como el cristal y dulce como la miel. Así debe de estar nuestro corazón. Pero dice acá en Proverbios que hay quienes tienen el corazón endurecido. Y si tu corazón está endurecido, ¿qué debes de hacer, amado hermano? Pedirle al Señor que te ayude y que Él sea quien lo moldee, lo ablande y comience a tomar el control de todas estas cosas. No podemos confiarnos en nuestro corazón. La palabra del Señor habla en Jeremías y dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo podrá conocer? Si no es el Espíritu de Dios que escudriña, ¿cierto? Y que entra a lo más profundo del corazón hasta partir los tuétanos, ¿cierto? Y el alma, allá, Él es el que lo escudriña, pero el hombre no. Nosotros no conocemos por nosotros mismos nuestro corazón. Él es engañoso, dice la Biblia, engañoso. Y si usted y yo nos dejamos guiar por el sentimiento, el deseo de nuestro corazón, Él es engañoso. Entonces me va a desviar, me va a apartar, poco a poco me va a sacar. Tengamos cuidado en nuestro corazón, porque eso fue lo que sacó a aquel pueblo de Israel de la tierra prometida. Su corazón, fue su corazón, fue esto, esta fue la base, porque ellos se confiaron en su corazón y fue el engaño para sus vidas. Gloria sea al Señor. Miremos Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos 3, 7. Miren que acá es importante como nos habla el Señor. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz,
¿Cuándo? Hoy. No endurezcáis vuestros corazones, como en la revelación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. ¿Qué nos dice el Señor? No endurezcamos nuestro corazón. Amén. Porque cuando hay un corazón duro, entonces la palabra no puede llegar a tu vida. Porque el corazón lo que hace es rechazarlo. El corazón lo que hace es alejarlo. Coloca como un escudo allí. No endurezcáis vuestro corazón. Dice, como en la provocación. Provocaron. Mire, un corazón endurecido lo que hace es provocar la ira de Dios. Un corazón endurecido provoca la ira de Dios. Pero un corazón que se arrepiente, entonces trae bendición. Recuerde bien que cuando Jonás llegó a Nínive, ¿cómo estaba el corazón de aquel pueblo? Endurecido. Habían provocado a Dios y el Señor les dijo: juicio viene para Nínive. Envió un profeta. Le dijo: ven, lleva mi palabra y adviérteles que les voy a destruir. Pero ellos no actuaron como el pueblo de Israel. Los ninivitas comenzaron a entrar en ayuno, desde el más pequeño hasta el más grande. Y todos los animales, todo el mundo, toda la ciudad, todos en ayuno, porque en 40 días Jehová iba a destruir Nínive. Entonces el corazón que se arrepintió, ¿qué sucedió con aquel corazón arrepentido? Dice que el Señor entonces se conmovió y no lo destruyó. No lo destruyó porque hubo obediencia. Cuando hay obediencia tenemos el favor de Dios. Cuando nuestro corazón se arrepiente, entonces el Señor no derrama juicio. Pero cuando el corazón no está arrepentido, entonces provoca la ira de Dios. Y entonces el Señor dice: no entrarán en mi reposo, por cuanto se contaminaron. No entrarán. Entonces, ¿qué sucede allí cuando el corazón es egoísta? Cuando el corazón quiere formar división, cuando aquel corazón no quiere atender a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que se abre la tierra y los traga vivos a todos, como en el tiempo de Coré. Porque se rebelaron contra Jehová, contra el santo y sublime. Un hombre no tiene la capacidad nunca de venir a oponerse a la voluntad de Dios. Nosotros estamos es para servir, para honrar y glorificar a Dios. El Señor nos coloca todo, pero Él nos pide algo a nosotros, y es nuestro corazón. Que lo dobleguemos, que lo limpiemos, que lo purifiquemos, para que Él pueda orar y asimismo podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y si no, difícilmente este pueblo no quiso. Dice la palabra del Señor que 40 años, ¿usted sabe qué son 40 años? 40 años el Señor teniéndoles paciencia, 40 años el Señor dándoles el alimento, 40 años vistiéndoles, sustentándoles, 40 años que el corazón no se quiso cambiar. Asimismo en la iglesia del Señor sucede, gente que lleva 15, 30, 40 años, pero su corazón no ha sido cambiado.
El Señor les soporta, les tiene paciencia, porque Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia, que se complacen aquellos que obedecen a Dios. 40 años soportando a Israel, dándole lo que ellos necesitaban. Pidieron agua, les dio agua. Pidieron codornices, les dio codornices. Pidieron pan, el Señor les envió pan. Sus vestiduras se las mantuvo conservadas durante 40 años. Sentían frío de noche y les colocó una columna de fuego para que sintieran calor. En el día se quemaban con el sol, les colocó una columna de aire para que los protegiera del sol. El Señor estaba siempre atendiéndolos, porque Él es el buen pastor. Amén. Que pastorea su iglesia. Gloria a Dios. Entonces siempre está para atendernos. Siempre. Crió hijos y los engrandeció. Pero todos se rebelaron contra Él. Por eso dice la palabra del Señor: no hay justo ni aún uno. Ni aún uno encontró el Señor en la tierra. Ni uno. Todos nos rebelamos un día contra el Señor. Todos. Pero ahora que conocemos al Señor y tenemos la luz del Evangelio, debemos esforzarnos. Paz. Esfuérzate, hermano, hermana. No te rindas. No mires los problemas, no mires la condición. No mires las cosas. La Biblia dice que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Gloria a Dios. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Si no ponemos nuestra mira en Cristo Jesús, si no nuestra mira está en el hermano y la hermana, en las cosas del mundo, para nada nos sirve. Entonces estaríamos desperdiciando nuestro tiempo. Pero qué bueno es cuando lo aprovechamos realmente. Porque quien primeramente debe de cambiar soy yo, es usted. Usted es el primero en cambiar, hermano, hermana. Si usted quiere ver que otros cambien, si usted quiere ver sus hijos cambiados y transformados, primeramente empieza tú. En casa, primero quien debe de cambiar es papá y mamá, y luego los hijos. Hay un orden en el Señor, en las cosas de Dios. Hay un orden. Y es en ese orden en el que usted y yo debemos de movernos. Es en ese orden, amados hermanos. Queremos que el Señor nos bendiga y nos ayude, pero busquemos de la presencia de Dios cada día. Deuteronomios capítulo 8, versículo 1. Sigamos mirando allí. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Esto fue lo primero que el Señor les habló al pueblo antes. Por eso Él les envió el pan. Y este era el pan. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Cuánto? Hoy. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto le habló el Señor al pueblo. Esta era la ordenanza, era el mandamiento del Señor que se les había entregado. Porque es que el Señor primeramente entrega su palabra y luego nos aflige, luego nos prueba y nos pone a atravesar desiertos en nuestras vidas para probar nuestros corazones. ¿Estamos entendiendo? Esto es lo que el Señor nos quiere dar hoy. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás atravesando? ¿Qué es lo que estás esperando? Pero, ¿habéis entendido realmente lo que el Señor habla? El Señor entregó su palabra, entregó sus mandamientos, su ley. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra. Que no se nos olvide nunca eso. Para que la pongamos por obra. Se la dijo a Moisés cuando estaba con el pueblo, y volvió y se la recalcó a Josué cuando vino de sucesor de Moisés, para que le dijera a aquellos que habían nacido en el desierto y entraron a la tierra prometida. En Josué 1:8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cumplas y guardes conforme a lo que en él está escrito. ¿Cierto? Porque entonces hará prosperar tu camino y todo lo que hagas saldrá bien. Poner por obra, ¿qué? La palabra de Dios. Por obra. ¿Qué es poner por obra la palabra de Dios? En práctica. Vivirla. Vivir esta palabra, hay que vivirla, hay que mostrarla. El Señor les dijo a aquel pueblo: les puse mi ley, les puse mi palabra para que ellos la entendieran. Y les dijo, la puse cuando hoy, o sea, ese día, les dijo el Señor, hoy les doy esta palabra. Van a salir y lo voy a probar. Si pasan la prueba, entran, porque esa es una promesa. Dios cumple lo que Él promete. ¿A cuántos Dios nos ha prometido cosas? Amén. Qué cosa mayor que tener la vida eterna, ¿no? Que el Señor cumple su palabra. Pero dice el Señor, pongamos por obra su palabra en el desierto, porque Él allí nos aflige y nos prueba para podernos dar la bendición. Amén. Para podernos dar esa bendición. Deuteronomios capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y te edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas, y se te aumenten y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué dice el Señor? Acá hay algo importante que nos habló hoy. Dice el Señor: cuídate, cuídate de poner por obra lo que el Señor nos ha ordenado hoy. Cuídate. Y no sea que te comiences
a ocupar en otras cosas, en aquellas cosas que solamente quieren saciar la necesidad del hombre, mas no nuestro espíritu. Y dice el Señor que nos cuidemos y que pongamos por obra su palabra, para que no se que enorgullezca nuestro corazón. Porque cuando lo material se vuelve prioridad en nosotros, entonces el corazón del hombre se enorgullece. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos de tener, amados hermanos, en cuenta, y es que el factor dinero siempre debe estar abajo y no arriba. El dinero tiene que estar bajo la planta de nuestros pies, para que no se enorgullezca nuestro corazón. Porque el Señor, factor dinero, el Señor no nos lo entregó a nosotros. Ese papel que le pusieron, que los hombres le pusieron allí una cifra y que comenzó ahora a valer, vino a llegar a la humanidad como el cuarto, quinto factor. Pero lo primero que el Señor entregó al hombre, dice que le entregó un huerto, lo rodeó de bienes, le dio autoridad para que señorease sobre la tierra. ¿Cuántas cosas nos entregó el Señor? Que fue la bendición primordial. Pero el factor dinero llegó después. Entonces el Señor acá les hablaba al pueblo y les decía: cuidado con enriquecerse y de apartarse de Dios. Pero muchos se enriquecieron, tenían cantidades de ganado, de ovejas, y se enriquecieron allí andando en el desierto, y para ellos eso era la prioridad. Pero la palabra de Dios, ¿a dónde quedó? ¿A dónde quedó el mandamiento? ¿A dónde quedó la ordenanza que el Señor les había entregado? Difícilmente la encontraron. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor.